El acta de la sesión número 8 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 9 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido las excusas para esta sesión del señor gerente general de NAP, señor Andrés Rocatagliata, por motivo de agenda. Hace presente la posibilidad de participar en la sesión del día 2 de noviembre próximo. Y también las excusas del director de Valgesta Energía, señor Andrés Romero, por compromisos anteriores. También hace presente su disposición para participar en una fecha próxima. Esa es la Muy cuenta, bien. presidente. Si les parece a las señoras y señores parlamentarios, invitamos nuevamente al gerente general de NAP, don señor Andrés Rocatagliata, para la próxima sesión, y también al señor Andrés Romero, director de Valgesta Energía. Si les parece, perfecto. ¿Se acuerda? Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre puntos varios. Muy bien, entonces comenzamos con la orden del día. La presente sesión tiene por objeto escuchar a los señores Norberto Díaz, presidente, y Patricio Bravo, geólogo y secretario de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile, FENATRAPECH, e Iván Montes, presidente del sindicato ENAP Petrox, quienes expondrán al tenor de la materia contenida en el mandato de nuestra comisión investigadora de actos de órganos públicos encargados de velar por la libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado de petróleo. Se encuentra conectado, señor Norberto. Bien, entonces le ofrezco la palabra a nuestro amigo Norberto Díaz, si está por ahí. Entonces, don Iván Montes. Don Iván Montes se encuentra conectado. Sí, Le ofrezco buenas la tardes. palabra. Buenas tardes a todos y todas desde acá de la región del Biobío, de la refinería de petróleo de Hualpén. Un saludo ahí a la diputada Francesca, de acá de la zona. Bueno, solo quisiera hacer un aporte, ya que el grueso de la presentación la va a hacer Norberto, en indicar solamente algunas materias que planteó el gerente de Gasco el fin de semana en un medio de comunicación, el señor Marc Llambías, que dicho sea de paso, fue gerente de ERSA, de ENAP Refinerías S.A., hasta el año 2018. Quiero partir diciendo que el señor Llambías se despidió del ENAP el 18 de enero del año 2018, justamente en una sesión de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, y en una intervención que hizo en esa comisión, donde estábamos hablando sobre los actos de corrupción en la ENAP, bajo la administración del señor Marcelo Tocman. Él declara que se va de la empresa, y el 12 de marzo del 2018, el mismo señor Marc Llambías aparece como gerente de la línea de LPG de la empresa Gasco. Hago notar esto, señor presidente, y por su intermedio el resto de la comisión, porque él aparece informando el fin de semana en el diario financiero, algunas cosas que yo creo que es necesario precisar, y me atrevo a proponer a esta comisión respetuosamente que lo puedan citar a declarar, ya que él establece que, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica omitió o hizo malos análisis respecto del mercado del gas licuado. Y quiero nombrar solamente dos cosas. Una que tiene que ver con los costos operacionales y los costos de distribución. Yo quiero comentarles, señor presidente, por su intermedio, de que en muchas operaciones donde la ENAP está presente en Biobío, en la comuna de Hualpén, en San Fernando, en Linares, en Maipú, en Aconcagua y en Magallanes, nuestras operaciones son vecinos, somos vecinos con las compañías distribuidoras de gas y también con las compañías distribuidoras de combustible. Por lo tanto, lo que nos separa en términos logísticos de estas compañías es una tubería, es un ducto donde nosotros le vendemos al otro lado de la calle a las empresas distribuidoras de gas y también a las empresas distribuidoras de combustible. Por lo tanto, sería bueno que el señor Llambías precisara cuáles son los costos logísticos, los costos de distribución que encarecen tanto el precio del gas. Otra afirmación que hace el señor Llambías es que la Fiscalía Nacional Económica
incurre en un error al indexar el valor del gas al marcador petróleo-Brent, ¿cierto? Considerando que 2/3 de la producción de gas licuado provienen de la separación del gas natural. Bueno, él plantea que no hay que indexar como marcador de precio el crudo Brent al gas licuado, pero posteriormente en el mismo artículo de prensa, él plantea que el informe preliminar viene a solucionar, no viene a solucionar la dependencia que tenemos en Chile del mercado internacional para todos los hidrocarburos y en particular el gas licuado. El precio ha subido en el mundo porque ha subido el precio del petróleo. Eso es lo que plantea el señor Yambía. Entonces hay una contradicción entre lo que plantea primero, de que no habría que indexar como marcador el precio del gas licuado al Brent, pero por otro lado indica de que todos los hidrocarburos en Chile se comercializan y tienen un efecto en el precio producto de la subida del precio del crudo y otros actores, por ejemplo, como el precio del dólar. Yo quisiera dejar por ahí mi participación para darle la posibilidad a Norberto, que está primero en la lista, pero solamente indicar, señor presidente, y por su intermedio, que sería bueno que el señor Marc Yambías, que fue gerente de NAP y pasó a ser gerente de Gasco, aclare sus dichos en la prensa el fin de semana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Iván Montes. Le agradecemos su intervención. Va a quedar anotado en nuestra acta la solicitud que usted ha realizado. Quiero también saludar a Paulo Pino, tesorero, Marcos López, director, y Gabriel San Martín, periodistas, todos de FENATRAPECH, entiendo, ¿cierto? Que acompañan a su presidente, don Norberto Díaz, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo está, Norberto? Le ofrezco la palabra sobre la citación a esta comisión investigadora. Muchas gracias, señores diputados, muchas gracias, señor presidente, don Miguel Ángel Calixto. Queremos agradecer a los señores diputados que han tenido la gentileza de poder venir a escuchar nuestra voz. No siempre hemos tenido la posibilidad de que las instituciones del Estado escuchen la voz del movimiento sindical y particularmente el movimiento petrolero, cuando hemos tratado temas que han comprometido a la empresa estatal en materia de probidad y corrupción. Abrigamos la esperanza, no así todos los trabajadores, de que sí en esta ocasión la Cámara de Diputados honrará su palabra y podrá escuchar con atención las reflexiones que el movimiento sindical petrolero quiere hacer en una materia en la cual no es primera vez que nosotros hablamos. Por eso, señor diputado Miguel Ángel Calixto, junto con agradecer la preocupación permanente que usted ha tenido por los precios, la distribución y la fijación del gas licuado de petróleo, por pertenecer a una región extrema donde nuestros compatriotas literalmente hacen patria, para lo cual el gas es un bien y un insumo esencial, queremos reiterar nuestras preocupaciones en esta materia. El año 2013, los trabajadores de la Federación Nacional del Petróleo, a través de la Vicepresidencia Nacional de la CUT y en conjunto con las demás organizaciones sindicales del Estado, manifestábamos nuestra preocupación por el intento de la empresa Gas Valpo, extorsionando al gobierno para que presionara a la ENAP para que le bajaran los precios del gas. El tema de los cobros abusivos de las empresas distribuidoras de gas en Chile no es un tema nuevo. Es evidente que este es un tema en el frente al cual durante largos años ha habido cuestionamientos por ser un negocio no regulado o porque cuando las veces que se intentó de regular, las presiones que recibió este propio Parlamento fueron infinitas. Por eso nosotros como Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo y solidarizamos con los reclamos de los ciudadanos en esta materia. Por eso hemos dicho que las instalaciones de ENAP entregan el gas licuado de petróleo en sus estaciones de San Fernando y en Linares a 556 pesos en la época de invierno, lo que equivalen a 8.340 pesos si uno considera un balón de 15 kilos. Por eso nosotros hemos dicho que en esta materia las empresas privadas han seguido operando en un mercado escasamente regulado por las leyes pasadas que fueron inspiradas por los mismos ministros de Energía,
que promovían la llegada a este país de gas natural Fenosa para que compraran las instalaciones eléctricas del grupo Morandé, del grupo CGE, para que al cabo de 2 años todas esas empresas terminaran estando bajo el control de empresas de propiedad china y hayan perdido la bandera nacional y obviamente estén hoy día bienes esenciales como la distribución eléctrica y la generación eléctrica en manos no estatales o sin control alguno del Estado. Es por eso que nosotros le hemos dirigido una carta, señores diputados, al honorable directorio de la ANAP. Nos hemos dirigido a ellos para señalarles que durante décadas se ha impedido sistemáticamente a la empresa nacional del petróleo participar en el mercado minorista. Cada día que revisamos las memorias de ANAP no dejamos de sorprendernos con los dirigentes sindicales. Quiero saludar especialmente a Iván Montes, presidente del sindicato de Petro, que revivió esta denuncia vieja del movimiento sindical, que ya junto con Marcos Varas, director laboral hoy día de la empresa por amparo de la ley y por elección de los trabajadores, denunciábamos también el 2007 frente a la aparente extorsión que Gas Valpo hacía al gobierno para obligarle a ANAP a bajar los precios del gas cuando la Gas Valpo cobraba 4 veces el valor. Quiero recordar, señores diputados, para que quede en el acta de esta comisión, lo que en aquella ocasión señalamos con total claridad en nombre del movimiento sindical petrolero. Consideramos que la actual tarifa de gas para la quinta región, año febrero del 2013, es exagerada y abusiva. Gas Valpo vende a la población a 4 veces el valor con que obtiene ese gas desde ANAP. Pese a este suculento margen de ganancia, en la actualidad Gas Valpo pretende aumentar sus utilidades presionando a ANAP para que le rebaje el precio de venta del combustible, lo que nos parece como movimiento sindical completamente inaceptable. Esta empresa privada, hace 10 años atrás, opera en un mercado no regulado y su único fin es obtener mayores ganancias, por lo que no nos sorprende la presión que está ejerciendo a la ANAP mediante del lobby al gobierno, al Ministerio de Energía y con la misma ANAP. Cabe destacar que la ANAP defiende una política comercial no discriminadora dentro de la que no existe ninguna obligación de subsidiar a los privados, pese a que permanentemente los gobiernos de turno han obligado a la ANAP a subsidiar y a proteger a los grandes privados, como también pudiera ser lo que ha pasado en el mercado del gas natural, que debería ser otro negocio, en el cual esta comisión investigadora debería tomar conocimiento. Digo esto porque las presiones en el mercado del gas son inauditas, pero llama la atención, señores diputados, para que quede en acta, la historia del gas licuado de petróleo, porque la gente que nos está escuchando tiene que entender que nosotros movemos en Chile 2 tipos de petróleo. Uno, que es el gas natural, que llega a través del terminal Quintero, en una planta que se hizo bajo la conducción de ANAP, pero a la cual se le obligó a compartir su propiedad en sus inicios, y donde se trae gas natural que se encuentra junto con el petróleo en los yacimientos y reservorios que se encuentran en el resto del mundo. Eso se trae en grandes barcos, se mete a Quintero, y ese tipo de gas natural está destinado a la industria, está destinado a la minería y a algunos sectores, los más pudientes, aquellos que reciben gas de dañería, los sectores del barrio oriente de Santiago, más que nada, en su gran mayoría los sectores acomodados o más modernos del país. El otro gas, que es el gas licuado de petróleo, que es el gas de balón, es un gas que se produce en las plantas químicas, que se produce en la refinería, que es la suma del butano y del propano, y que es lo que usa el 80% de la población en este país. Estimados señores diputados, en 1990, cuando recién retornaba la democracia, el 85-90% del gas licuado de petróleo lo vendía y lo traía ENAP. Voy a repetir las cifras. Entre 1980 y 1990, quien traía el gas licuado de petróleo en Chile era la Empresa Nacional del Petróleo. Lo traía en su gran cantidad para demostrarlo, para traerlo y distribuirlo a lo largo de todo el país. Extrañamente, la Empresa Nacional del Petróleo, entre que terminaba la dictadura y asomaba el primer gobierno de la Concertación,
se negó a desarrollar un proyecto que le era propio de su negocio, en donde tenía capturado el 90% del mercado y que se produce en sus propias refinerías. Es decir, aquello que no se producía en Petrox, aquello que no se producía en Concón, la ANAP tenía capacidad de traerlo del resto del mundo, almacenarlo en Quintero y desde Quintero distribuirlo al resto del país. Por eso la Empresa Nacional del Petróleo, porque produce gas licuado de petróleo en Petrox, en Concón, y lo distribuye y también lo exportaba razonablemente, era la empresa que tenía el control sobre el gas licuado de los pobres y se vendía a precios razonables y controlados por el Estado. Quisiera decir que ni los militares ni las Fuerzas Armadas bajo su dictadura se les pasó por la cabeza entregar el control del gas licuado de los pobres a la empresa privada, como se ocurrió cuando los sectores de la concertación, emborrachados con el neoliberalismo, terminaron entregando negocios que eran propios del Estado y esenciales para la ciudadanía a las empresas privadas que casualmente comenzaron a operar el año 1994, como es Gasmar, que está al lado de la refinería. ¿Qué les quiero decir, señores diputados? No una vez, varias veces se han atado las manos, le han amarrado las manos a la ANAP para que pierda negocios en favor de la empresa privada. Casualmente, de un 80 o 90% del mercado completo del gas licuado del petróleo, es decir, después de haber traído todo el gas licuado de petróleo que Chile necesitaba desde los 60, 70 y 80 para el consumo de toda la población, casualmente la ENAP empezó a retroceder. El año 2012, me recordaba Iván Montes, presidente del sindicato de Petrox, el año 2012, en la propia memoria de la ANAP está, y los invito, señores diputados, pido que quede en acta y que se revisen las memorias de ANAP, tanto del año 89-90 como las del año 2011 y 2012. El año 2012, en el mercado del gas licuado del petróleo y gas de balón, la ANAP tenía casi el 52% del mercado. Es decir, traía la mitad del gas que la ciudadanía necesitaba. Al año 2012 teníamos el 52%. Hoy día no tenemos más del 17% de participación del mercado. ¿Qué nos llama la atención, señores diputados? Nos llama la atención la puerta giratoria que ha existido entre los ejecutivos de la empresa estatal y las empresas que han tomado el control del mercado donde retrocedía la ANAP. No deja de llamarnos la atención, de revelarnos, de exigir que estas cosas se investiguen seria y profundamente, como lo hemos pedido en otras situaciones graves que han golpeado a la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Cómo es posible que los gerentes generales de la ENAP, que le decían a la empresa y al gobierno y al dueño que había que vender el norte, que había que entregar los negocios de gas licuado en el norte, que había que dejar de distribuir el gas licuado en la zona sur, que era una estupidez andar con un barquito repartiendo gas licuado por el norte, por Antofagasta, o andar preocupado de lo que sucedía en Aysén o en la 10ª región, que había que dejar de vender gas licuado en esos lugares? Y después esos mismos gerentes terminan de gerentes generales de Gasco, o de gerentes de Gasmar, o de gerentes de operaciones de Gasco, o de gerentes de recursos humanos de Gas Gasco, o de gerentes de finanzas de Gas Gasco, ni siquiera teniendo la decencia de cambiarse en el cargo, porque pasaban del mismo cargo al mismo nombre. Y quiero hablar con absoluta responsabilidad ante esta Cámara de Diputados. Con esto nos referimos al señor Ricardo Cruzat, que de gerente general de la ANAP pasó a ser gerente general de Gasco. Nos referimos al señor Julio Beltrán, que de gerente general de ENAP pasó a ser después gerente general de Gasco, para que el señor Cruzat asumiera la presidencia de Gasco, la vicepresidencia, cargo que creo detenta hasta el día de hoy. También hacemos referencia al señor Mac Basualdo, quien fuera gerente de Gas de ENAP para ser después inmediatamente gerente de Gasmar. Y nombramos a la empresa Gasmar porque lo que esta comisión también no puede dejar de tener a la vista es lo que ha señalado el anterior informe a propósito del reclamo de la Organización de Consumidores, en donde el Tribunal de Libre Competencia ordena a las empresas Abastible y Gasco, que son dueñas de Gasmar, que es este terminal que se creó
de un negocio que tenía que haber creado la ANAP, que se creó el año 94 para traer gas licuado de petróleo, cuyos dueños son Abastible y Gasco, se tiene que tomar en atención lo que ordena el Tribunal de la Libre Competencia, que le ordena a estas dos empresas que tienen que vender la propiedad de Gasmarco porque existe evidente riesgo de coordinación en el precio, en la puesta de los precios, ya que se encuentran en la propiedad de la empresa que es la que trae gas licuado de petróleo, mercado que controlaba hasta el año 1990 la empresa estatal. Y vuelvo a reiterar aquello que señalara en algún minuto otra dirigencia sindical, que en estas materias tan esenciales ni siquiera las Fuerzas Armadas se les ocurrió poner en riesgo, poner en manos del sector privado el gas licuado de petróleo que usa el pequeño comerciante, que usa los ciudadanos, que usa el 80%, el 80% de la población. Al año 2021, hoy día solamente la ENAP tiene el 17% de la distribución del gas licuado de petróleo. Se entrega en la época de invierno, como me recordaba Iván Montes, a 556 pesos el kilo de gas, 8.350 pesos el balón de 15 kilos si la gente pudiera comprar directamente en esos lugares. Agréguenle ustedes un margen y una rentabilidad sobre la distribución, sobre los balones, sobre los camiones, pero también, por favor, agréguenle también la preocupación por los sueldos miserables y las condiciones lamentables en las cuales trabajan cientos y miles de trabajadores de esas empresas subcontratistas que pagan sueldos laborales, que pagan sueldos laborales miserables y que en muchos casos han tenido prácticas antisindicales donde han sido perseguidos los trabajadores por tratar de defender el derecho justo a una justa remuneración y a justo sueldo. Señalo esto también porque en este debate se han construido mitos que es bueno que esta comisión también despeje. La Empresa Nacional de Petróleo es una empresa que explora petróleo, busca petróleo en yacimientos y en reservorios donde uno encuentra barro, encuentra agua, encuentra petróleo y encuentra gas natural. Trae ese crudo y ese petróleo para refinarlo y convertirlo en productos valiosos. Cuando refina y desarrolla sus productos valiosos, uno de sus productos es el LPG, el gas licuado de petróleo. Uno de sus productos que produce, que vende, y que quiero reiterar, por favor, en esta comisión, que cuando retornaba la democracia, que a finales de 1989, la Empresa Nacional del Petróleo controlaba absolutamente en el país, porque era preocupación transversal que este tipo de materias no podían quedar en manos del sector privado. El otro tipo de gas, que es el gas natural licuado, permítanme solamente señalar, señores diputados, que a lo menos a esta altura se hace razonable también preguntarnos, cuando Chile gozó de gas a precios razonables desde el 2004 hasta el 2008, desde el retorno a la democracia por el oleoducto trasandino, obra también de la Empresa Nacional del Petróleo, para que los argentinos nos pudieran abastecer de un gas muy barato y que permitió probablemente darle un puntapié de desarrollo importante a nuestro país, ya que teníamos acceso a un gas que hasta el 2004, 2008, cuando nos cerraron finalmente la válvula de gas, el pueblo hermano argentino, tuvimos que buscar estas otras soluciones. Cuando no había gas, lo que se le encargó a la Empresa Nacional del Petróleo, lo que los privados no fueron capaces de hacer, es que instalara una planta en Quintero, que encabezara un pool de compradores y que instalara la primera planta regasificadora de gas natural en América Latina. Lo hizo la ENAP encabezando un pool de compradores. Visto los números a la fecha, lo que hubo de nuevo con la Empresa Nacional del Petróleo es que la Empresa Nacional del Petróleo, con sus terrenos, con sus permisos ambientales, con su ingeniería, con sus proyectos, terminó regalándole el 60 o 70% de un proyecto que le era natural a ella, donde ella efectivamente no iba a lucrar, donde ella traía gas que ella misma iba a comprar, porque ese gas se compra para ENAP y que el resto es para la industria. Es decir, una vez más, se hizo con la ENAP en Quintero, si bien fue una buena solución, a la vista de las inversiones que en esa época se hicieron, simplemente es poco razonable no entender con el paso de los años por qué GNL Quintero no fue finalmente 100% estatal. Si uno revisa las memorias del proyecto GNL Quintero en su inauguración, donde la obra inicial fue una inversión de $1.000 millones, $1.000 millones,
en un producto que le va a resolver el tema de seguridad energética al país probablemente por los próximos 50 o 60 años, mientras el gas natural sea un producto de transición para la descontaminación completa, ¿cómo es posible que la ANAP no haya podido invertir más si se hizo en sus terrenos, se hizo en un ambiente? Llamamos la atención a este respecto, señores diputados, con mucho respeto, en razón de que se está llevando adelante en la Patagonia Austral, en la región de Magallanes, el proyecto de hidrógeno verde con un plan piloto en donde se ha reducido a la Empresa Nacional del Petróleo a cumplir un rol menor, un rol insignificante. Y nosotros no quisiéramos que pasara con el hidrógeno verde y con la Empresa Nacional del Petróleo lo que siempre. O sea, la ANAP arma la fiesta, trae los invitados, pone la casa, pone los permisos, habla con la policía para que se pueda meter a ruido un poco más alto, pero no está invitado a la fiesta y con suerte puede de alguna manera comprar el trago a precio de costo. Digo esto porque, ¿por qué nació GNL Quintero? GNL Quintero nació porque Chile tenía problemas de abastecimiento energético. Ya se había iniciado la sequía que ha golpeado al país durante largos años, por tanto no había hidroelectricidad y había que traer una fuente energética que permitiera que las refinerías de la ANAP funcionaran para generar los combustibles que el país necesita y para que la gran minería pudiera despegar y desarrollarse plenamente. ¿Cuál fue el objetivo de gas natural de GNL Quintero? Entonces, traer gas para refinar los combustibles que el país necesita, es decir, su principal comprador son las refinerías, y su segundo gran comprador, ¿quiénes son? Son los contratos de la industria nacional, son los contratos públicos, perdónenme señores diputados, son los contratos de Codelco, que es parte de la gran minería que consume energía en este país. Entonces no hagamos con el hidrógeno verde algo que podríamos hacer perfectamente para desarrollarlo como una empresa pública y no el rol que hoy día. Yo los invito, señores diputados, a que ustedes revisen la página de la alemana Siemens, en donde señalan su propaganda, quién es el dueño del proyecto, quién es el cofundador, quién es el que pone la energía, quién es el que compra, y como en el sexto lugar aparece un poquito la ANAP diciendo, bueno, acá hay una empresa que nos va a proveer personal y nos va a prestar los puertos y nos va a prestar los caminos. Sé que probablemente frente a lo que yo estoy señalando, la Empresa Nacional del Petróleo se escudará diciendo que hay secretos de confidencialidad con respecto a lo que va a pasar en el futuro que no permiten adelantar cuáles son los acuerdos que tenemos. Señores diputados, les pido que tomen nota y reitero que esto quede en acta. Si el plan piloto de los proyectos de hidrógeno verde costaba $50 millones, ¿qué le costaba a la ENAP poner en ese plan piloto el terreno al lado de los puertos y los muelles que son los industriales y los únicos que hay para meter y sacar productos de la región, que son los muelles de Laredo, y poner $10 millones en una empresa, señores diputados, que cuando no vienen algunos gobiernos de turno y la saquean y está ordenada, gana 150 o 200 millones de dólares al año, como lo que va a pasar el año 2021 y que podrá probablemente el señor gerente general adelantarles a ustedes. ¿Qué le costaba a la ANAP poner $10 millones de un plan piloto que costaba $50 millones? Señores diputados, le van a decir que las plantas de hidrógeno cuestan $2.000 millones. Bueno, también con Quintero dijeron que la ANAP no podía poner $1.000 millones, y solo en la gestión de Marcelo Togman entre el 2014 y el 2017 la ANAP se sobreendeudó en $1.500 millones, a sazón de 500 millones de pesos diarios los últimos 18 meses hasta marzo del 2018, como ha señalado el propio gerente general en la Cámara de Diputados, en la comisión investigadora, que bueno, ustedes saben que tuvo triste destino, ya que lamentablemente en los temas de la energía y en los temas del petróleo, como ustedes recordarán, señores diputados, los poderes económicos funcionan de una manera tan brutal como lo pasó en esa ocasión, en donde lamentablemente la participación del señor Jaime Toá permitió demostrar que una parte de la Cámara de Diputados estaba absolutamente capturado por los grupos económicos, porque el intento burdo
que se intentó hacer de esa comisión investigadora para darle impunidad a quienes tuvieron corrupción en la ANAP fue bien brutal. Yo reitero mi agradecimiento a los señores diputados que por 98 votos contra 2 rechazaron ese infame informe que pretendió contradecir la opinión del sindicalismo y los 7 informes que la Contraloría ha señalado sobre lo sucedido entre el 2014 y el 2017. Señalo esto finalmente para terminar, señores diputados, que le hemos pedido al honorable directorio de la ANAP de que haga un esfuerzo por analizar con total generosidad y con total seriedad el que le permitan a la ANAP integrar y participar del negocio minorista. Que la empresa nacional del petróleo no esté en el negocio minorista es una colusión política que ha habido durante 30 años. Durante 30 años se ha evitado, y con esto quisiera ir terminando, señor presidente, durante 30 años se ha evitado que la empresa nacional del petróleo entre a la distribución de los combustibles y entre a la distribución del LPG, que son sus negocios naturales. Voy a reiterar ante esta comisión, señores diputados, ¿qué produce Petrox? ¿Qué produce RPC, ex Petrox, ex RPC? ¿Qué produce la ANAP? La ANAP produce combustibles de alta calidad y la ANAP produce LPG, gas licuado a petróleo, produce querosén, produce diésel y uno de sus productos es el gas licuado a petróleo. Pero aquí lo que ha existido es una colusión para evitar que entre al negocio de la distribución. El año 2007, señores diputados, el año 2007, quiero ser muy riguroso, el año 2007, la empresa nacional del petróleo, con una participación que era 80-20 en favor de la estatal, 80-20 en favor de la estatal con el Grupo Romero de Perú, controlaba el 28% de las estaciones de combustibles de la República Hermana del Perú. No había estaciones de combustible más modernas y más exitosas el año 2007 que el 28% en propiedad de la empresa nacional del petróleo chilena y el grupo peruano Romero. Bajo la administración del presidente Piñera se nos dijo que no se podía hacer más con ese negocio, que ese negocio había llegado a su límite, que era mejor vender las estaciones de servicio, que eran exitoso negocio de la ANAP en Perú. La ANAP tenía el 30% de las estaciones de servicio del Perú. Sin embargo, acá en Chile se le ha impedido. Y así como el gobierno de Sebastián Piñera, con el señor Ricardo Cruzat, actual vicepresidente de Gasco, con el señor Julio Beltrán, ex gerente general de Gasco, después de haber sido gerente de ANAP, nos dijeron que teníamos que vender las estaciones de combustible que teníamos exitosamente en Perú, es la misma gente que nos dijo que no teníamos que seguir participando en el negocio del gas licuado de petróleo, que había que entregar el norte, que había que entregar el sur, mientras Gasco agarraba estos mismos negocios tanto en la zona de Aysén como tanto en la zona del norte. Casualmente estas personas todas terminaron después siendo contratadas inmediatamente después de la estatal en los grupos Gasco. Señalamos esto también, y cuando hemos señalado la colusión, porque esto no es un problema de colores políticos. Este es un problema transversal que ha afectado a la ANAP, cuyo dueño es el Estado, y son al final todos los chilenos. La ANAP tuvo la posibilidad, después de su exitoso negocio en Perú, teniendo el tercio de las estaciones de servicio en Perú, las mejores y las más modernas, tuvo la posibilidad, frente al retiro de Shell, de comprar las 300 estaciones de servicio en el gobierno de la señora Bachelet I, bajo la presidencia de la señora Karen Poniansky, que era ministra de Minería y Energía. La Shell abandonaba 300 estaciones de servicio. La ANAP tenía un tercio de las estaciones de servicio en la República del Perú exitosas, pero acá se le negó la posibilidad de entrar a ese negocio. ¿Saben quién ganó ese negocio? Lo ganó el grupo Luxich, que entró al negocio de los combustibles, que entró por primera vez al negocio de los combustibles teniendo distribuidora. Yo quisiera saber a quién terminó asesorando la señora Karen Poniansky, después de haber sido una empeña opositora a que la empresa nacional del petróleo entrara a un negocio que le era natural y que era parte de la cadena del negocio fundamental. Lo mismo entonces ha pasado con el gas licuado de petróleo. Señalamos esto porque también debe llamar la atención cuando nosotros hablamos de una colusión política,
¿Por qué pasaron casi 28 años, señores diputados, casi 27 años, para que el Parlamento, para que los gobiernos de centro izquierda y la derecha en su conjunto en esta Cámara de Diputados permitiera sacar a la SOFOFA y a la CPC y a los empresarios del directorio de la ANAP? Llama la atención que nadie en los sectores políticos haya querido ni en el pasado regular el negocio del gas, ni en el pasado haber querido sacar a los representantes de la CPC, del Colegio de Ingenieros en Minas y de las organizaciones gremiales que empataban los votos de cualquier gobierno de turno en los directorios de la ANAP. Llama la atención también, señores diputados, cómo ha habido un silencio sepulcral para investigar profundamente las investigaciones y los hechos de corrupción cometidos en la ANAP en el último periodo. Llama la atención que, no importando el gobierno de turno, nadie quiere investigar cuando han habido actos corruptos en la petrolera estatal, como tampoco nadie ha querido investigar cuando han habido actos corruptos en la principal minera estatal como es Codel. Ante esto señalamos nuestro permanente agradecimiento a los señores diputados que en esta Cámara de Diputados se opusieron al informe infame que pretendía mantener impunidad. De la misma manera que agradecemos al señor Contralor Jorge Bermúdez por haber dado sentencia, razón a las declaraciones del movimiento sindical y que hoy día son investigados en la justicia, en los tribunales de justicia, que nos ha dado la razón para que los juicios vinculados a PIAM, a los delitos cometidos de corrupción en Argentina, que nos vinculan a Lava Yato, no sean llevados a Argentina. Agradecemos, aunque tardía, la actuación de la Fiscalía, que durante mucho tiempo se negó a escuchar las denuncias en la Fiscalía de Oriente, en la Fiscalía de Alta Complejidad Pública, las denuncias que también el Consejo de Defensa del Estado se negó a escuchar reiteradamente, pese a que en este Senado, o en la Cámara de al lado, el señor Osandón nos acompañó. Quiero agradecer públicamente al diputado Leonidas Romero, a la diputada Jimena Osandón, a la diputada Camila Vallejos, al diputado Félix González, que fueron claves para evitar que se pusiera una sentencia de impunidad a quienes dañaron severamente la ANAP hasta el día de hoy y que hasta el día de hoy no tienen impunidad. Y me refiero particularmente a aquellos que, siendo gerentes generales de ANAP, saltaron a Alto Maipo. Y lo digo también, señores diputados, porque nos llama la atención, y con esto queremos terminar, los proyectos de ley que se han puesto para resolver este tema. Nosotros creemos que es sano que haya más competencia, pero también creemos que es sano que bienes esenciales como el gas licuado, el petróleo, no necesariamente queden sujetos a la competencia, vuelvan a la regulación plena del Estado, porque en países como el nuestro, en donde el 80% de la población usa gas licuado de petróleo y no tiene acceso a gas natural, como es en Magallanes, Punta Arenas, Porvenir y las zonas extremas, donde son abastecidas por la ANAP y donde aún no tiene ninguna explicación que la ANAP llegue con el gas hasta la puerta de la ciudad en Punta Arenas, para que se lo dé a un intermediario que le cobra a los ciudadanos tarifas que son irrisorias, porque esas mismas instalaciones en los años 70 fueron construidas por los trabajadores de ENAP, cuyo negocio después le fue entregado en forma onerosa y conveniente en medio de la dictadura a la empresa Gasco el año 1980 y el año 1981. Por eso agradecemos la actuación de la Cámara de Diputados finalmente. Creemos que en el tema del gas hay mucho paño que cortar. Agradecemos a los diputados que transversalmente están detrás de esto. Creemos que la ANAP tiene mucho que contar, tiene mucho que mostrar, tiene mucho que hacer, tiene que participar en la distribución minorista del gas licuado de petróleo, pero sin lugar a dudas, señores diputados, también tiene que participar en la distribución de los combustibles. Se nos decía en algún minuto que no era posible que la ANAP pudiera hacerlo porque está endeudada. Las redes sociales abundan de declaraciones desinformadas y malinteresadas. Nosotros no decimos que las cosas se pueden hacer todas de un día para otro, pero tampoco podemos permitir que se construyan mitos que dañan la discusión y el debate democrático y ciudadano de este país. La ANAP no la salvan los impuestos de este país. La ANAP solo se le autoriza endeudarse. La ANAP es una empresa que busca, explora, refina y ojalá pudiera distribuir petróleo, combustible y gas licuado de petróleo. Se le corta la mano en la última cadena del negocio para que no participe, para que esté atada de mano.
A la ANAP no se le capitaliza ni se le pagan impuestos. Esta Cámara de Diputados sabe que la ANAP en 30 años prácticamente la han capitalizado, entre comillas, solo una vez. 250 millones de dólares contra una inversión de 1.400 millones de dólares en sus refinerías para que se abastezca Chile de uno de los combustibles más limpios, con menos partículas de azufre en Santiago y hoy día en todo el país, que es el combustible más limpio que existe en el mundo, el cual abastece nuestra refinería. Contra la inversión de 1.400 millones de dólares, el estado de capitalización 25 años, solo 250 millones de dólares. La segunda capitalización se hizo con 10 años de tardía. El segundo gobierno de Piñera, que devolvió 400 millones de dólares a la ANAP por las estaciones de servicio exitosas que se vendieron en Perú y que se vendieron en el 2011, y sin embargo su capitalización fue recién 8 años después de un negocio que la ANAP jamás debió haber vendido. Y lo digo porque las propias palabras de Andrés Rocatagliata, cuando se refiere a la nueva ANAP que construir, él ha confesado, y probablemente lo hará en esta comisión también, que si hubiera una nueva ANAP, probablemente no vendería sus estaciones de servicio en Perú, y si hubiera una nueva ANAP, probablemente, no me cabe ninguna duda, seguiría distribuyendo gas licuado de petróleo en su gran mayoría a precios competitivos, razonables, porque este es el gas de los pobres, este es el gas que usa la gran mayoría de los chilenos. Muchas gracias, les pido excusas, señores diputados, si me he extendido mucho. Muchas gracias por la posibilidad de escucharnos. Muchas gracias a la intervención del presidente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile, FENATRAPECH, y por supuesto a quienes lo acompañan en esta jornada. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios si quieren emitir alguna opinión o alguna consulta. Diputado, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todo el panel. Perdón, diputado Ramón Galleguillos, perdón, le ofrezco la palabra, no lo mencioné. Los dos tenemos una particularidad, presidente. Representamos zona extrema. Usted dice Magallanes y yo Tarapacá. Claro, Tarapacá y Arica Parinacota, que en el fondo estamos metidos ahí muy cerquita, separados por 400 kilómetros, más o menos 3-4 horas de camino. Estaba escuchando atentamente a don Norberto Díaz, a quien saludo. Y mire, todo lo que expuso, todos los antecedentes que entregó, hablan de una maraña de situaciones bastante complejas que rayan incluso el tráfico de influencia. Cuando el conocedor del tema y las otras personas que están ahí nos dicen que ejecutivos que eran del estatal pasan al área privada. Eso no tiene otro nombre que un tráfico de influencia, las recomendaciones, las amistades. Yo soy respetuoso del Estado de Derecho. Entiendo la libertad de trabajo, las libres competencias como profesionales. Pero eso es dudoso cuando viene del mismo rubro. ¿Pero qué le interesa a la gente, presidente? Hoy día en la zona extrema, nosotros estamos pagando por un bidón o un cilindro, como quieran llamarle, de 15 kilos, 27.000 pesos. El de 45 que acumula en su interior, 3 bidones de esos, ahí están los 45 kilos, estamos pagando 100.000 pesos. O sea, si los 26.000 que cobran por uno de 15, uno lo multiplica por 3, estamos hablando de 78.000 pesos. ¿Qué hace que se dispare el de 45 a 100.000? ¿Qué hace que se dispare de 15 para abajo cuando el ENAP, y lo decía el señor Díaz, anuncia, ¿cierto? Y esto produce un fervor popular cuando la gente ve los programas de televisión matinales y dice ahí, ¿no? 8.000 y fracción el bidón de 15 kilos. ¿Y cómo llega a 26? Estamos hablando de la zona extrema. Yo ignoro aquí la zona central y el resto del país cuánto cuesta. Entonces, ¿qué hace pensar? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo concluimos de cómo se llega a esos valores? O sea, uno podría entender que acá hay un producto neto que sale de ahí y va a pasar, ¿cierto?, a un distribuidor, que ya sabemos quiénes son las 3 empresas que han sido debidamente declaradas en un momento determinado. Pero ¿cómo llega a esos valores? O sea, aquí abiertamente hay un uso de un producto y un abuso con el cliente que está obligado. ¿Cierto? Igual que el querosén, el popular combustible de los pobres, ¿no? Que se usa mucho
en invierno en general, yo no sé si todavía quedan estas cocinillas de mecha, ¿no? De dos platitos. Me recuerdo la marca, con tiempos antiguos, ¿no? Alma era la que más se vendía. El anafre, ¿qué más? Pues las estufas también cuando viene el invierno. Y es carísimo, es carísimo. Entonces, no siendo amante de las empresas estatales, yo comprendo perfectamente que hay empresas estatales que deberían ser controladas como tal. Esta es una, el gas es fundamental. Podríamos pensar en las concesionarias, pues, ¿por qué se dieron tantos años, cierto, explotación a las concesionarias, el pago peaje? El agua, yo estoy en la zona norte, yo represento Tarapacá, y a nosotros nos cuesta carísimo el metro cúbico de agua puesto en la casa. O sea, llega a la cañería, llega al medidor de entrada, y ahí se produce el costo, el consumo. Es carísimo el agua, pero está en manos de concesionarias. A veces uno piensa que hay empresas estatales que deberían justificar, y se justifica, ¿cierto?, su explotación, y que sea controlada por personas que realmente conocen el oficio. Yo no tengo ninguna duda que la defensa que hace también un poco en el fondo don Norberto, con los funcionarios, los trabajadores, todo lo que hacen producir al país, también tengan un momento, como lo decía él, un trato inhumano, bajo sueldo, malas condiciones de vida para poder trabajar, etcétera, etcétera, cosas que también deberían ser mejoradas para un mayor rendimiento. Cuando a la persona se le trata bien, rinde más. A veces no tiene necesidad de trabajar más. El hecho que se sienta bien es rendición total. Y en ese sentido, presidente, yo quiero en ese apoyar toda la decisión que tomemos como comisión investigadora, pero también voy a enviar un mensaje con altura y mira, con respeto, a la Fiscalía Nacional Económica. Y cuando le toque competir al Tribunal de la Libre Competencia exactamente igual, que sean los centros reguladores, los entes reguladores jurídicos, que le den un corte a esto, porque también lo están observando y la comunidad dice, ¿por qué se demoran tanto? Se está demorando, ya tenemos plazo vencido, pedimos una prórroga más, qué sé yo, y esto debería definirse si aquí hubo colusión o no hubo colusión. Si esa es la respuesta que está esperando el país. Y en esas condiciones, tomemos la mejor decisión, presidente, para, no sé, modificar leyes, hacer nuevas iniciativas que lleven a reforzar el trabajo de la Empresa Nacional de Petróleo. He dicho, presidente. Muchas gracias. Presidente, Muchas gracias, diputado Ramón Galleguillo. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Francesca Muñoz. gracias, presidente. Saludo a todos los presentes, a los invitados también, al señor Norberto, al señor Iván, también que ahí también intervino, y a todos los que están ahí, ¿cierto?, nuestros invitados. Bueno, en primer lugar, recordar, ¿cierto?, nosotros llevamos ya meses investigando en esta comisión investigadora y también hemos solicitado, para involucrar obviamente a todos los parlamentarios, a toda la Cámara, una sesión especial para obviamente profundizar en este tema, involucrando, ¿cierto?, a toda la Cámara. Y por otro lado también, ya hemos solicitado también al gobierno que ingrese lo más rápido posible este proyecto de ley que ya se comprometió para regular el mercado del gas. Y obviamente con suma urgencia, con una urgencia, ¿cierto?, que ingrese el proyecto. O sea, esa es la idea que al menos nosotros también hemos solicitado. Y el otro, presidente, que también quería, yo coincido con las palabras del diputado Galleguillos que me antecedía, que recordar que la Fiscalía Nacional Económica hizo esta investigación, pero entregó el preinforme, que es lo que tenemos actualmente. Entonces yo tengo entendido que ellos se pusieron de plazo de aquí a diciembre, que van a entregar ya el informe final, si es que hay o no hay, ¿cierto?, del proceso de investigación, si hay una colusión, abuso, de parte de ellos, del informe de la Fiscalía. Entonces mi pregunta va en la misma línea del diputado Galleguillos, que si ya extendimos, ¿cierto?, el plazo de nuestra comisión investigadora, ¿qué va a pasar? ¿Podemos extenderlo nuevamente? ¿Qué, vamos a esperar el último informe? ¿O vamos a agregar nuevos antecedentes, con lo que también nos está entregando el señor Norberto, ¿cierto?, y el equipo también que le acompaña? Entonces ahí va mi pregunta también, presidente, también a usted y al secretario. Muchas gracias, diputada Francesca Muñoz. Ofrezco la palabra. Bien.
Yo en primer lugar quiero referirme a la intervención que ha realizado don Alberto Díaz, el presidente de los trabajadores, eh, y porque en realidad él, luego de su intervención, no solamente hoy día que ha ratificado nuestra comisión, sino que también la hizo anteriormente en los medios de comunicación, señaló un dato que, como decía el diputado Galleguillo, generó expectación en toda la ciudadanía. El dirigente señaló que un cilindro de 15 cuesta 8.340. Y evidentemente cuando empezamos a comparar los precios, esto es tal cual a la situación que el mismo dirigente relataba que le pasó el año 2017 con una empresa de gas de la quinta región que era un precio exagerado y abusivo, y que lo vendían a 4 veces más del valor original. En el caso nuestro, en zonas extremas, tal cual como decía el diputado Galleguillo, tenemos localidades, y yo en mi caso, en Aysén, que están pagando 5 veces más del valor que ha mencionado Norberto Díaz de 8.340, y que podría ser el valor al cual podría entregar el gas la ENAP. Por lo tanto, evidentemente, yo creo que todos los parlamentarios de esta comisión, y en eso quiero señalar y destacar la transversalidad que ha tenido esta comisión en abordar el tema. No ha existido una mirada política, ni defensa a los grupos empresariales, más bien todo lo contrario. Nosotros hemos destapado la olla, en definitiva, desde el año pasado cuando presentamos los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, y se ha decretado que aquí evidentemente este mercado del gas no está funcionando bien, que es un mercado extremadamente concentrado, y es un mercado que claramente está afectando directamente al bolsillo de los más pobres, porque ha aumentado el gas sin ningún tipo de regulación. Y por eso es que nos llama la atención ese valor, y nos llama la atención el kilo, porque son 556 pesos el kilo de gas que lo tiene la ENAP. Entonces uno, por lógica dice, bueno, ¿por qué los gobiernos, tal cual como lo ha decidido el dirigente, los gobiernos, nuestros gobiernos, muchas veces, no han hecho participar el ENAP de el mercado del comercio minorista del gas, y también, por ejemplo, de los combustibles, como lo he dicho, para bajar los precios de estos elementos que son fundamentales para los más pobres? ¿Y por qué las grandes mineras, las grandes empresas tienen beneficios que no tienen los más pobres? Entonces, por eso yo creo que hay un espíritu en esta comisión investigadora, reitero, con mucha transversalidad, y sobre todo para hacer justicia por los consumidores, por la gente que nosotros mismos representamos. Yo hoy día tengo localidades que están pagando 40.000 pesos el cilindro de 15, y un poco más algunos que le cuesta para llevar el transporte porque viven en las islas. Entonces aquí evidentemente falta el rol del Estado. Yo no soy estatista, no creo en modelos estatistas, tal como lo decía el diputado Galleguillo, pero cuando estamos hablando de situaciones que son, de elementos que son fundamentales de la canasta básica, como es la luz eléctrica, el agua potable, el gas, en fin, el Estado debe tener un rol regulatorio. Y por eso es que, y respondiendo a lo que decía la diputada Francesca Muñoz, nosotros tenemos en esta comisión hasta el 18 de noviembre, pero perfectamente podemos resolver antes. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica ya nos ha dado luces respecto ha ratificado las denuncias que nosotros ya hicimos. Prácticamente todas las denuncias que nosotros hicimos las ha ratificado, salvo la denuncia de eventual colusión. Y yo aquí quiero emitir un juicio bastante responsable como presidente de esta comisión. Yo, en lo personal, creo que esto huele a colusión, evidentemente. Ahora, que lleguemos a comprobar que aquí hay colusión es mucho más complejo. Entonces, nosotros esperamos realmente que la Fiscalía Nacional Económica pueda emitir rápidamente el segundo informe final, para poder complementar los acuerdos de esta comisión. Y yo creo que con la intervención que se ha realizado el día de hoy por los dirigentes de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile, FENATRAPECH, creo que viene a entregar antecedentes justamente para uno de las conclusiones importantes de nuestra comisión, de suscribir incluso a la sugerencia que ya hizo la Fiscalía Nacional Económica, que dijo que acá las tres empresas, Gasco, Lipigás y Abastible, tienen que salir de la venta del gas a los consumidores.
Entonces, nosotros también aquí podemos solicitar al gobierno que ENAP, que es una empresa del Estado, participe también, ¿por qué no de la importación? Porque desde ahí vienen los precios altos, desde la importación, y que participe el comercio minorista. Eh, Podría ser parte de las conclusiones de nuestra propia comisión investigadora. O sea, yo creo que ya es importante que empecemos nosotros a resolver algunas conclusiones en esta materia en la misma línea de la Fiscalía Nacional Económica, pero yo creo que nos falta una patita en esto que tiene que ver con la acción propia de los parlamentarios. Nosotros aquí hemos tramitado proyectos que son inconstitucionales, lo hemos hecho, como los retiros, en fin, y otros proyectos. Yo creo que nosotros acá tenemos que levantar un proyecto, porque el gobierno, mientras más se demora el gobierno en presentar un proyecto, más aumenta el precio del gas. Véanlo ustedes toda la semana en sus regiones, 30, 40 pesos a la semana, y sigue subiendo porque no hay regulación. Por lo tanto, si el gobierno no presenta hoy día un proyecto, nosotros tenemos que hacerlo a no más allá de la próxima semana en este Congreso Nacional y comenzar la tramitación en la Comisión de Energía, me imagino que es donde tiene que canalizar esta discusión y obligar al gobierno, que ya ha anunciado que va a presentar un proyecto en buena hora, porque eso nos permite tener también el patrocinio del Ejecutivo para regular y generar un marco regulatorio del precio del gas y bajar los precios, que es lo que la gente quiere. Bien, bien, le ofrezco la palabra y bueno, quería responderle a la diputada Francesca Muñoz que la idea, diputada, que podamos resolver entre nosotros en algún minuto, ya ir definiendo algunas conclusiones en esta materia, para incluso puede ser antes del segundo informe de la Fiscalía Nacional Económica. Le ofrezco la palabra a don Iván Montes, ¿sí? Y don Iván Montes y luego a Norberto Díaz y luego cerramos con los parlamentarios. Active su micrófono, don Iván, por favor. Perdón, solo comentarle al diputado Galleguillo, que aprovecho de saludar, que el litro de parafina, comúnmente conocido por la gente que es el querosén doméstico, nosotros lo entregamos puesto en la compañía en San Vicente, en el puerto San Vicente, a 425 pesos el litro. Y eso usted le tiene que incorporar el IVA. Y acá en Concepción el mismo litro de parafina se está vendiendo en 880 pesos, 878 pesos aproximadamente, para que usted se haga una idea. Y también decirle al diputado que lo que alude el gerente de LPG de Gasco, el señor Janvías, que fue gerente nuestro también en una época, y yo lo mencioné al principio, dice que la Fiscalía Nacional Económica no consideró los costos de comercialización, operación y distribución, que han tenido una evolución importante en los últimos años. Yo vuelvo a reiterar y invito a la diputada Muñoz que un día vayamos a ver las instalaciones de ENAP acá en Biobío. La distancia que hay entre la ENAP y Abastible y Lipigas es el ancho de la calle. Ese es el costo operativo que hay en transportar el gas licuado de la ENAP a la compañía. Entonces, si entre los 556 pesos que sale de un lado de la calle y al otro lado sale a 800 o a más de 1.000 pesos el kilo, ¿qué pasa entre medio? ¿Cuáles son los costos? Por eso que insistimos en que hay que invitar a los ejecutivos de Gasco, sobre todo a los que estuvieron en la ENAP, que expliquen bien cuál es el guarismo, cuál es el mecanismo de cálculo y cuáles son los costos tan elevados que hoy día tienen a este precio injusto el gas licuado. Y lo último es de pedir, por su intermedio, señor presidente, que ojalá el gerente general de ENAP traiga y declare públicamente los precios de los productos, porque en esto nosotros hemos estado corriendo con el riesgo como dirigentes sindicales de hacer una denuncia frente a la injusticia que se está cometiendo en el costo que tiene que pagar toda la gente, pero ellos tienen la información directa. Ese mismo día que hicimos el ejercicio, que bien graficó Norberto Díaz de los 556 pesos al kilo de gas, ese mismo día, el litro de gasolina de 97, nosotros la estábamos vendiendo a 475 pesos. El litro de gasolina 93 a 386 pesos. Y el litro de petróleo diésel a 348 pesos. Si a eso usted le incluye el IVA, más el impuesto específico, que es otra materia de discusión, claro que tenemos precios que superan los 1.000, 1.200, 1.100 pesos
el litro de gasolina, y en la zona extrema donde ustedes viven, supuestamente y seguramente para el sur, que es más todavía con mayor gravedad, los precios superan los 1.100 o los 1.050 pesos. Entonces, que el gerente general de ENAP, Andrés Rocatagliata, transparente los precios al costo que nosotros le vendemos a los distribuidores, para que se establezca un debate en serio y sobre una base real de información, y no esconda estos precios diciendo que hay información confidencial. Gracias, señor presidente. Norberto, un segundito. Le voy a ofrecer antes la palabra porque me pidió la palabra la diputada Yoman sobre el punto. Sí, disculpen, Alberto, va a ser breve. No quería solicitar que la comisión oficiara de todas formas al presidente ENAP respecto a los precios y que se transparenten, tal como señala el dirigente. A pesar de que ya entiendo que va a venir en alguna fecha, pero creo que deberíamos oficiarlo de todas formas. Gracias, diputada Yoman. Si le parece a las señoras y señores parlamentarios, solicitamos ese oficio por acuerdo unánime. Bien, diputado, don Norberto Díaz, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias. Yo reiterar mi agradecimiento y solo hacer reiterar a propósito de la toma de acuerdo de ustedes, permitirme muy respetuosamente, señor presidente, sugerir que parte de los acuerdos sea que la ANAP vuelva a lo razonable, que la ANAP vuelva a hacer lo que hacía hasta 1989, o sea, ¿qué hacía la ANAP hasta 1989? Traía el gas licuado de petróleo que los chilenos necesitaban. O sea, ¿qué quiero decir? Ni la Fuerza Aérea, ni la Armada, ni la Junta Militar, a nadie se le ocurría que el negocio del gas licuado que usan los pobres estuviera en manos del sector privado. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a ustedes? Lo que le estamos diciendo es que consecutivamente los gobiernos se pusieron de acuerdo e instalaron ejecutivos que hacían retroceder a la ANAP en estos negocios esenciales y fueron siendo traspasados al sector privado sin explicación alguna. Iván Montes señalaba que nos separa una calle con el terminal privado de al frente. En la ciudad de Punta Arenas, la ANAP llega hasta la puerta de la ciudad. La ANAP llega hasta la puerta de la ciudad con el gas, y ahí el gas se lo pasamos a Gasco para que se lo distribuya a una población y que hasta el año 1972 el 100% de sus instalaciones de gas domiciliario los había construido la ANAP a través de un departamento que se llamaba Gasma, que funcionó hasta el año 1980, cuando lo hicieron desaparecer, porque era la ANAP a través de su departamento de Gasma que le distribuía el gas natural a la ciudad de Punta Arenas y después a la ciudad de Puerto Natales. Casualmente el año 80 aparece Gasco en Punta Arenas y le regalan este negocio, y Gasco, que no explora ni trae el gas, distribuye el gas en la ciudad, se lo vende a Endesa, le agregan un valor a Edelmac, le agregan un valor a la cuenta eléctrica. Hay que permitir que la ANAP haga lo que hacía hasta 1989, si ustedes me lo permiten, señores diputados. Esta Cámara de Diputados le puso fin al lucro. ¿No les parece a ustedes razonable? ¿No les parece a ustedes que si la educación es un bien esencial, el acceso a la calefacción, el derecho al gas no es un derecho esencial? Nadie puede lucrar con los bienes esenciales de la ciudadanía como el gas, como la electricidad. El gas licuado de petróleo tiene que volver bajo el control de la ANAP. Si ya la Fiscalía Nacional Económica dice que Gasco, Bastille y el Pigar no pueden participar, y además la está castigando doblemente porque le está diciendo además, oiga, usted además me tiene que vender Gasmar, porque usted en Gasmar era dueña de la que lo trae y la obliga a venderlo, y está diciendo usted no participe más, bueno, que la ANAP vuelva a hacer lo que hacía siempre, traer el 90% del gas licuado de petróleo, porque quiero decirles algo, señores diputados, también, para que tomen nota de aquello. El gas licuado de petróleo se producía en nuestras refinerías, de ahí salía al país, y solo un 20% que la ANAP no era capaz de hacer se traía. ¿Y quién lo traía? Lo traía la ANAP. ¿A dónde? Al terminal Quintero. En el terminal Quintero de la ANAP se recibía LPG. Casualmente la ANAP apagó sus estanques y justo en el 94 apareció una genial empresa al lado de la ANAP que se llama Gasmar, cuyo dueño es Abastible, cuyo dueño es Gasco, y que lo copió los proyectos de la ANAP, armó esta empresa justo en un negocio en donde la ANAP comenzaba a retroceder. Si esto no fuera poco, al año 2012 todavía la ANAP tenía el 52%, y entre el 2012 y el 2014, ¿qué hicieron, señores diputados? ¿Qué hicieron entre el 2012 y el 2014? Vendieron el negocio de distribución de Perú exitoso, vendieron nuestros negocios de gas, estuvieron a punto de vender nuestras reservas petrolíferas en Ecuador.
y estuvieron en Argentina. Y como si esto fuera poco, el 2014 en el otro gobierno nos mandan al señor Togman, que terminó haciendo barbaridades como Alto Maipo, cambio de edificio, cambio de logo, contaminó esta Cámara de Diputados, contaminó un gobierno entero, terminó de presidente Alto Maipo, la ANAP terminó avalando un negocio que hasta el día de hoy no se ha podido investigar, que es haber firmado un compromiso de compra-venta de un proyecto que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué le decimos, señores diputados? Y con esto terminamos. Por favor, citen a declarar al señor Macjambías. El señor Macjambías, que le respondió a la Fiscalía Nacional Económica en el Diario Financiero hace unos días atrás, el día sábado, este caballero estuvo en la Cámara de Diputados, señores diputados, estuvo acá, vino ante esta comisión, dijo que él no podía soportar seguir, porque era gerente de NAP. El señor Macjambías es el socio principal en las áreas operativas de la administración de Marcelo Togman y de Máximo Pacheco en la Empresa Nacional del Petróleo cuando hicieron estas barbaridades de las cuales le hemos mandado. Y ustedes recordarán el episodio famoso, como dijera la tercera mentirosamente, de los 50 lucas al combo y la idea esta de los combos a un ejecutivo que me inventaron en forma infame. Eso fue porque este señor, el actual gerente de Gasco, por favor, señores diputados, el actual señor gerente de Gasco, cuyo cargo anterior era gerente de refinerías de NAP y del negocio de la refinación, este señor le dijo al señor Iván Montes, que acaba de exponer acá, lo pasó a ver a la refinería y le dijo: vamos a vender nuestras plantas de hidrógeno. En Chile hay 2 plantas de hidrógeno, señores diputados, las plantas de hidrógeno de las que están adosadas a la refinería de Biobío y las plantas de hidrógeno que abastecen a las refinerías de NAP, porque en Chile el 90% del hidrógeno lo ocupa la NAP. Este señor que hoy día está en Gasco y que ayer estuvo en ENAP en el cargo anterior, fue el mismo que le dijo al sindicato de Petro que se vendían las plantas de hidrógeno y que significó nuestra confrontación con el señor Marcelo Togman, con el señor Sergio Vitar, con el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, con el gobierno de la época, con la señora Michelle Bachelet y su gobierno en conjunto, para impedir la venta de las plantas de hidrógeno de Biobío y la pérdida total de los derechos de compra de las plantas de hidrógeno en Concón. Esto es muy grave, señores diputados. Esto es muy grave, porque ya lo han dicho los científicos, lo ha dicho la universidad. El que maneja el hidrógeno maneja Chile. El que maneja el hidrógeno maneja la energía nuclear. El hidrógeno es el futuro. Toda la esperanza energética en nuestro país está puesta en lo que pudiera pasar en la Patagonia con la generación del hidrógeno. ¿No les parece raro a ustedes, señores diputados, que si los principales consumidores de hidrógeno son la ENAP y después va a ser la gran minería, donde el cobre maneja el 50% de nuestra producción nacional, ¿no les parece raro a ustedes de que ahora tengamos un consorcio privado y a la ENAP como subcontratista desarrollando el hidrógeno verde que la propia ENAP va a comprar, que el propio Codelco va a comprar, señores diputados? Cuando alguien decía hace 20 años atrás que nos van a vender un día el aire, bueno, aquí este gobierno lo está haciendo. En Magallanes están vendiendo nuestro viento, porque nuestro viento y con nuestras reservas de agua, en nuestros terrenos, se van a desarrollar plantas de hidrógeno en donde la estatal, Codelco, no existe, y la estatal ENAP cumple un rol subcontratista menor en vez de ser la que debería conducir ese proyecto como debe haber pasado en GNL Quintero. Por tanto, las declaraciones del Macjambías no solamente, señores diputados, obedecen de una falta de estatura moral, sino que además de una falta de rigurosidad profesional que solo busca confundir a los señores diputados, confundir a la opinión pública de gente que ha pasado por la NAP y que ha dejado una estela lamentable que la justicia debió haber investigado oportunamente, aun cuando aún no perdemos la esperanza que así sea, aunque a veces la justicia, aunque sea tarde, llega, pero cuando es muy tarde tampoco sirve mucho. Muchas gracias, señores diputados. Bueno, muchas gracias a usted, don Alberto Díaz, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines, FENATRAPECH, también a don Patricio Bravo, secretario de la misma institución, también a Iván Montes, presidente del sindicato del ENAP Petrox, y también a quienes lo acompañaron en esta jornada, a don Paulo Pino, Marcos López y Gabriel San Martín. También, por supuesto, quiero agradecer a las señoras y señores parlamentarios que estuvieron vía telemática y también a aquellos que están en la sesión, en la sala en este minuto y, por supuesto, a nuestro equipo de secretaría. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.